Hola hermanos, dejadme que comience con una pequeña reflexión en la que quizás algunos no hayáis caído, pero por muy enemigos que os posicionéis contra este inmediato gobierno de transición, vais a tener que reconocer este dato porque es perfectamente contrastable. Yo publico de media a la semana en las redes 3 vídeos de 15 minutos cada uno y 3 posts que tardo en redactarlos 5 minutos cada uno. 3 vídeos de 15 minutos son 45 minutos, 3 posts de 5 minutos son 15, una hora. Eso es lo que yo ocupo en publicar en las redes a la semana. Es decir, 4 horas y pico al mes. Lo que muchos que viven de las redes ocupan cada día, en un mes. Y por otro lado, yo no tengo ningún tipo de anuncios en nada de lo que publico. Si es verdad que tengo, lo reconozco y ya lo he dicho, sponsors para el proyecto político. Eso es otra cosa distinta. Yo puedo vivir sin redes y continuar con el proyecto político. Sin embargo, decidme estas personas que ocupan cada día lo que yo ocupo en un mes, ¿a dónde irían a parar sin redes? Por eso, hay que distinguir con absoluta claridad, o por lo menos no mezclarme, en el mundo de los que viven en y para y de las redes. Yo no vivo en las redes, ya os digo, 1 hora a la semana, 4 horas al mes. Ni vivo de las redes, yo no tengo anunciantes, tengo sponsors para el proyecto político, vuelvo a repetir, y sin redes, los sponsors para el proyecto político seguirían mientras siga el proyecto político. Hecha esta precisión, algunos me preguntan que por qué yo voy a dirigir el gobierno de transición que toma posesión en La Habana el día 28 de este mismo mes. Porque tienes dos formas de enfrentarte a la liberación de Cuba. En el mundo digital o en el mundo real. Es verdad que tú puedes complementar las dos cosas, pero aparece una importante diferencia. Tú vives en el mundo digital y lo complementas con algunas actuaciones aparentemente políticas, o tú vives en el mundo político y te ayudas para comunicar de determinados soportes dentro de una estrategia y de un plan político. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, vamos a anular, en términos de por qué no logran dirigir el gobierno de transición los influencers, porque se dedican a otra cosa. Su mundo es otro. ¿Que pueden dentro de sus contenidos hablar de política? Bien. Pero no son políticos, no tienen conocimiento, no tienen compromiso, no tienen preparación, no tienen un plan, no tienen una estrategia, no saben aplicar técnicas, no tienen contactos dentro de la política, no saben intervenir en negociaciones internacionales, no tienen conocimientos suficientes de macroeconomía, no tienen conocimientos de geoestrategia, desconocen por completo la capacidad de dirigir equipos profesionales. Es decir, no se dedican, no tienen background, no tienen experiencia, no tienen formación para todo esto. Y esto es otra cosa que podéis ver por mucha manía que me tengáis. Yo veo a los que se enfrentan a mí y veo los niveles. Es claro. Entonces, ¿por qué hay un gobierno de transición que toma posesión el 28 de este mes y que lo dirijo yo? Porque yo llevo absolutamente concentrado durante años
en crear todos los condicionantes que me han permitido llegar a esta posición, con los apoyos fuertes, sobre todo de a quien siempre he llamado mi hermano mayor, Trump, al que nunca le he pedido que haga nada por mí, sino que esté detrás mientras lo hacía yo, que son dos cosas distintas. Y gracias a eso hemos ido llevando al régimen castrista a la aceptación de este gobierno de transición, haciendo coincidir varios factores. El primero es el de la fuerza disuasoria, que es disuasoria porque nunca va a ser necesario aplicarla, ya que a quien se le debería aplicar cede antes de que se la aplique. Por otro lado, hemos demostrado que tenemos la capacidad de recuperar toda la fortuna que tienen encubierta, escondida, y que por tanto les puede afectar no como país, sino como familias. Y en tercer lugar, les hemos dejado la puerta abierta para permitirles que salgan gradualmente. Por eso es un gobierno de transición, un gobierno que va a ocupar un tiempo para conseguir los objetivos, pero siempre dirigidos a los objetivos que ya están planificados y pactados. Y en este tiempo tienen que ir diluyéndose. Y es verdad que en la negociación unas cesiones hemos hecho porque cerrarles la puerta es impedirles la salida. Y lo que se trata es precisamente de abrirles la puerta para que salgan. Y además nosotros tenemos un planteamiento que precisamente porque somos profesionales, tenemos experiencia, sabemos de lo que hablamos y sabemos lo que hacemos, entendemos. Mirad, al final todos los conflictos, muchas veces o casi siempre, con infinidad de muertos, terminan en una negociación para ponerles fin. Un caso está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Dos enemigos absolutamente irreconciliables, Hamás e Israel, llegan a un punto de acuerdo para poder implementar un camino de solución del conflicto, eso sí, después de 40.000 muertos, muchos de ellos civiles, después del conflicto. Y la pregunta que yo me hago, la pregunta que se hacen mis equipos, la pregunta que nos hacemos todos, los que pensamos, ojo, es: si se va a llegar a una negociación después de un conflicto, ¿por qué no hacemos la negociación antes del conflicto y nos evitamos los 40.000 muertos? La respuesta de algunos será: es que yo tengo cuentas pendientes. Arregla tus cuentas pendientes, y sométete a la ley. Pero no nos impliques a millones de personas que hemos sufrido, cada uno de una manera, y yo me incluyo entre los que hemos sufrido porque muchos sabéis lo que me ocurrió. Pero yo no he metido la solución de mi conflicto en el paquete que afecta a millones de personas. Yo me he trabajado la solución de mi conflicto sin afectar a millones de personas. Esas millones de personas tienen todo el derecho del mundo a recuperarse de las penurias y a enfrentar un futuro de felicidad. Y si a ellos no les da tiempo, tienen personas queridas que se llaman hijos y nietos que van a aprovechar las ventajas de vivir en un mundo feliz, en un país en progreso, con sueños, con posibilidades y con capacidad de hacerse a uno mismo, de crear cosas, de validarte como persona, de ser respetado, de ganarte el respeto y de decidir si quieres ser una buena o mala persona. El otro día alguien me hizo un comentario que me hizo mucho pensar, porque me dijeron: oye, hay que estar con el tema de los presos políticos. Bueno, ya estáis viendo, no quiero entrar en eso. Y más lo vais a ver desde el día 28. Las cosas no suceden porque sí. Y mucho menos suceden por lo que algunos cuentan. Pero me dijo alguien algo muy interesante. Me dijo: oye, es que además de a los presos políticos, deberías liberar a la gente que está presa por hacer cosas que son delictivas por culpa del régimen castrista. Es decir, si tú te estás muriendo de hambre y robas un bombillo y te meten preso por robar un bombillo, tú tienes que salir de la cárcel
aunque no seas un preso político, aunque seas un delincuente común, porque te han apresado por robar un bombillo, ya que has robado el bombillo porque la revolución te ha llevado a la necesidad de tener que robar un bombillo. Esos tienen que ir para afuera también. Y tiene toda la razón del mundo. Ya he dado instrucciones para que se incluya todo eso, porque es verdad que estaba muy centrado en presos políticos, presos de conciencia, etcétera, etcétera. Pero claro que sí. Esas son las ideas que me encanta que me den. Las ideas constructivas, la de la gente que tiene ideas de verdad. Claro, si tú estás delinquiendo porque el régimen te pone en la tesitura, pero te hablo desde robar un bombillo hasta secuestrar un avión para salir echando de allá. Todas las cosas en las que es por preso de conciencia o preso político, tienes toda la razón del mundo y tienes que salir rápido. Pero todo lo que se ha producido, considerado desde el derecho penal, desde el Código Penal cubano, delincuencia común, pero que está provocado el delito por situación de necesidad, provocada por el propio régimen sancionador, toda esa gente tiene que salir también. Entonces vamos a ver todos los que salen, porque van a ser muchísimos. Y eso es también pensar en el pueblo cubano en general. El pueblo cubano quiere ser libre, como el pueblo francés, como el pueblo español o como el pueblo colombiano. Todo el mundo quiere ser libre, a nadie le gusta ser esclavo. Pero es verdad que si eres esclavo, muchas personas deciden vivir en esa esclavitud de una u otra forma. Y no creáis que hay que ser tan jueces inflexibles para las personas a la hora de enfrentar su vida y sus circunstancias. Hay que ser mucho más comprensible. ¿Cómo te puedes enfrentar a un régimen que puede hacer añicos a tu familia? Sometiéndote, enfrentándote. Hay que ver las circunstancias. Pero lo importante no es juzgar al que se enfrenta o al que se somete. Eso no es lo importante, siéndolo, no es lo importante. Lo importante es lo que es la premisa fundamental de este gobierno de transición que se inicia el 28 de enero, que es crear las condiciones vitales para que nadie tenga que tomar decisiones de si someterse o enfrentarse. Porque no existe un régimen opresor al que someterse o al que enfrentarse. Porque lo que hay es un nuevo sistema donde se incentiva la libertad individual, la capacidad de generar y ejecutar sueños, la capacidad de alcanzar objetivos, la capacidad de ser ayudado por el Estado como una máquina que te da todas las capacidades de que tú seas feliz y de que tengas la capacidad de hacer feliz a tu familia para que cada uno de esos familiares que nacen a partir de ti puedan seguir el mismo sistema y para siempre. Por eso, Cuba tiene que ser un país independiente, libre y soberano para que cada una de las familias sean independientes, libres y soberanas. Y para eso hay que crear un sistema en el que tenemos que transitar desde donde estamos y todos sabemos a donde todos queremos estar. Y esa transición o se hace con la buena voluntad de las partes, aunque para conseguir la buena voluntad de la parte más intransigente, que es la parte de la dictadura, ha habido que utilizar muchas técnicas, muchas tácticas, muchas estrategias y muchos contactos para generar mucha presión que se ha generado precisamente y os llevo a la reflexión primera, si ocupo 4 horas al mes en las redes, ¿cuántas horas tiene un mes? Porque todas esas otras horas que otros están en las redes y que yo estoy en la política, las estoy ocupando en generar todos los mecanismos de presión que ahora han llevado a que la tiranía, la dictadura, la satrapía admita, porque no les queda otra, la instauración del gobierno de transición. Diferencia
entre influencers y políticos, entre personas que priorizamos la libertad de la isla, pero además la priorizamos habiéndonos formado y teniendo un background, un conocimiento y una implicación, y otras personas que en sus contenidos ocupan tiempo para la política porque tienen tiempo para todo. ¿Me explico? Perfecto, me alegro. Abrazo.